medicamentos. Esto solo es un repaso, no vamos a dar la clase en sí, pero si hay preguntas, no tengan miedo. Aquí estamos las colegas, ¿verdad? Aquí estamos sus maestras, para que si ustedes tienen dudas, las hagan. Es importante, y esto que les quede claro, no importa que alguien se ría de nosotros. Perdón. Y diga, bueno, y es que esa no sabe, no. Es mejor preguntar que quedar con esas lagunas mentales que a veces tenemos que no podemos actuar en ese momento. Entonces, mejor preguntar en este momento, valga la redundancia, y nos paran. Levanten la manito, por favor, ¿verdad? Y que esas preguntas sean precisas. Recuerden, tienen que tener un lápiz o en su defecto su calculadora. Entonces, esta presentación ustedes ya la tienen en sus campus, así es que espero que tanto los estudiantes, bueno, las 3 secciones ya tienen que tener, ya hayan revisado estas presentaciones porque de eso se trata, subirles para que ustedes estudien. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Realizar en forma exacta y precisa la dilución. Vamos a ver, que esto está un poquito acá. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Tener una dilución precisa del fármaco con la técnica ya establecida. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La dosis exacta, ya sea en gramos, miligramos, microgramos, etcétera. Depende de lo que nos estén pidiendo. Entonces, aquí vamos a ver qué es una definición de la disolución de los medicamentos. Es el procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas del medicamento. Va a depender qué es lo que yo quiero. Si yo quiero ml o quiero miligramos o gramos o miligramos. Pero en este caso, por lo general, lo que se pide, recuerden, que todo medicamento que se da, y principalmente en niños, ¿verdad? En pediatría, va a depender del peso, de la talla del niño. Por lo tanto, es básico e importante que ustedes hagan bien tomen bien las medidas antropométricas al niño, y disculpen que me traba a veces la lengua, pero lo básico es que ustedes sepan que los fármacos son delicados. Y si nosotros como profesionales de la enfermería no manejamos esto, ¿cómo podemos ayudar a nuestro personal que está bajo nuestro cargo? Entonces vamos a hablar de la regla de 3, que es el procedimiento que se realiza para obtener dosis indicada en una forma exacta. Perdón. Un ejemplo tenemos una ampolla de gentamicina. Ojo, hay 2 maneras. Tenemos los que vamos a diluir y los que ya vienen ya con la dosis en el frasco. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Por ejemplo, pusimos un ejemplo aquí con las colegas de una ampolla de gentamicina. Ustedes al ver la ampolla, bueno, no tengo acá, pero voy a simular que, uy, qué peligroso esto. Voy a simular que esto, mande. Voy a simular que esto es una ampolla. Entonces, aquí me va a decir en el frasco que trae 12 ml, que viene en 12 ml y que la cantidad que trae es de 80 miligramos, ¿ok? Entonces, yo ya estoy sabida que este medicamento, gentamicina, viene en 12 ml y que tiene 80 miligramos. Entonces, el médico me dice, licenciada, fíjese que necesito que le aplique a la señora X 160 miligramos de gentamicina, ¿verdad? La va a aplicar. Entonces, la indicación médica es, no una orden, la indicación médica es aplicar, ¿verdad? 160 miligramos de gentamicina cada 8 horas. ¿Verdad? Entonces, anote la dosis del medicamento, ya sabemos que vamos a hacer una receta con todas las generales, ya lo dijimos en la clase anterior, que tenemos que partir, como lo dijo la máster Lourdes, que se parte
de la última hoja donde el paciente ingresó, la hoja que le llenaron al inicio de su entrada, su ingreso al hospital. Entonces vamos a hacer nuestra tarjeta. Ustedes no se preocupen, cada quien según lo que si ustedes tienen interés, van a aprender rápido, se van a fijar, van a preguntar. Entonces, anotamos las dosis del medicamento en su presentación original, en el extremo superior izquierdo y el extremo derecho la cantidad diluyente. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que ese frasco tiene 80 miligramos. ¿Qué otro dato sé? Que está en 2 ml, es decir, los 80 miligramos está en 2 ml. Pero aquí me piden, en este caso puse un ejemplo, sino aquí vamos a bajarle, de 40 miligramos. ¿Ok? Entonces aquí nos piden una dosis pediátrica, podría ser, o depende del peso. Entonces, miren, yo sé que es 80, el médico me dice que le ponga 40, entonces lo que voy a buscar es X. Solo cruzo, si ustedes quieren, miren, cruzo 40 por 2 entre 80. Entonces aquí lo tenemos, miren, se ve bien la pantalla. Entonces, aquí está, miren, 80 por 2 es igual a 80, ¿verdad? Entonces, y esto me va a dar a 1. Después lo divido entre 80, perdón, 40 entre 2, perdón, 40 por 2 entre 80 me va a dar 1. ¿Por qué me va a dar 1? Porque la ampolla tiene 2 ml y lo único que se necesita es un ml. Entonces al señor lo único que le vamos a aplicar, ¿verdad? En este caso el señor PLO se le va a aplicar un cc de gentamicina. En este caso podría ser algún niño, qué sé yo, ¿verdad? Por la dosis que tiene. Pero podemos cambiarlo, ¿verdad? Si fueran los 160, no sé si hay preguntas hasta este momento que me digan. Vamos a ver, Vanessa. No, Lick, solo tenía un comentario. En la diapositiva estaba malo, ¿verdad? Porque salen 360 y sale que la dosis es 160 y hay solamente uno. No, es que lo cambié. Aquí lo cambié. Por ejemplo, me di cuenta y como toda profesional inteligente, me di cuenta. En la diapo que subieron, que usted nos dijo. Bueno, sí, olvidémonos de la diapo. Que tenía, bueno, ok, entonces acá, ¿verdad? Recuerden que a veces cuando estamos en la clase cambiamos las dosis. Bueno, en este caso vamos a aumentarle. Vamos a ponerle que son 160, ¿verdad? Entonces, miligramos. Entonces, yo ya sé que la ampolla tiene 80 miligramos de 12 ml y lo que voy a buscar es 160. Igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? 160 por 2 entre 60, ¿cuánto da? 4 cc. 4 cc. 4 cc, ¿verdad? Entonces, miren, el personal nuestro, el que está a nuestro cargo, sin necesidad de hacer la regla de 3, me dice, no, Lick, le voy a poner un ml. ¿Para qué tanta cosa? Claro que sí. Como profesionales de la salud y como responsables de la vida de una persona, tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte. Entonces, aquí teníamos 160, vamos a cambiarlo. Y gracias, Vanessa. Entonces, aquí tenemos 160. Es eso que a veces entre 2, ¿verdad? Entonces aquí entre 80 equivale a 4 ml. Eso es lo que vamos a aplicar. Ahora sí, señorita Vanessa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, en la parte de... Permítame un segundo. Dígame, doctor. Muy bien, gracias. Dígame, ¿cómo ha estado? ¿Por qué? ¿Cómo? No entendí. Vale.
Perdón, que me habla mi jefe de fin de semana y no sé qué me estaba diciendo. Perdón, discúlpeme. Vamos a ver, ¿mando? Hola, ¿quién preguntaba? Hola. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, licenciada, sí se entiende. Ok, sí, listo. Solo que ahí donde el segundo ejercicio ponga, donde dice 160 por 2 tiene 80 y es 320, 320. Sí, miren, aquí ustedes... Para no confundirnos. Sí, bueno, yo solamente estoy dando un pequeñito ejemplo, ¿verdad? Ustedes ya manejan esto es solo un repaso, solamente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a ver, 160 por 2 me dice, ¿verdad? ¿Cuánto es? 320. Bueno, ya, listo, ¿verdad? Y entonces lo vamos a dividir entre 80 y esto es lo que nos va a dar. Ok, gracias. ¿No hay una pregunta? Pero si se supone que si le está dando 4 ml y la ampolla solo trae 2, entonces son 2 ampollas. Así es, ¿no? Así es. Vamos a partir nosotros de lo que diga el frasco. Si me dijera que es más cantidad, más miligramos, entonces voy a utilizar más ampollas, ¿verdad? Que por lo general no son dosis altas, ¿verdad? Podría ser que de repente se utilizan medicamentos fuertes, ¿verdad? Para una reacción más rápida. Recuerden que el medicamento hace un pico. Usted lo aplica y inmediatamente ese pico va subiendo, subiendo. Si lo aplica a la hora, si la vida media de este medicamento dura, digamos, 8 horas o 12 horas, se va a mantener ese pico. Y si usted a las 12 horas está colocando, él se va a mantener en ese rango en sangre, no va a bajar. Ahora bien, ¿qué pasa? Ponemos el medicamento a las 8 de la mañana, por decir algo, a las 8. Después se nos olvida y la hora de aplicarlo era a las 2 de la tarde y lo ponemos a las 6, entonces esto sube y va teniendo esto según, ¿verdad? Sí, no estamos colocando esas curvas, van bajando, esos picos van bajando y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso es que el medicamento se aplica, ¿cómo se llama? A la hora indicada, por lo menos, por no ser tan, lo ideal es que seamos exactos, pero si no, pues por lo menos intentarlo. Ahora bien, ojo con esto, los medicamentos ya vienen, si ya vienen diluidos, la cantidad, etcétera, etcétera, pero va a haber algunos que lo vamos a preparar. Es como el caso de los frascos de penicilina procaínica, benzatínica, etcétera, los que vienen en polvo, ¿verdad? Que tienen su soluto y su diluyente. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, en un frasco de procaínica, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que hay 4 millones de unidades. Usted lo diluye en 10, ¿verdad? Yo siempre lo diluyo en 10 cc de agua vidriostilada. Una vez preparado el medicamento, usted revisa de nuevo la indicación. Entonces, la indicación médica le dice que tiene que aplicarle al paciente, porque este es un adulto y me encantan los estudiantes que han estado en Villadela, que se dan cuenta de que según el peso, que eso también hay que manejarlo, se dan cuenta que la cantidad que el médico indicó es mayor, ¿verdad? Para la edad, peso y talla de la persona, del niño. Entonces vamos a aplicar 1.200.000 unidades y aquí igual, ¿verdad? Ya saben, lo diluimos esto, ya sabemos. ¿Qué es lo que yo sé? Que el frasco tiene 4 millones de unidades, que lo diluí en 10 ml y que lo que me piden es que aplique 1.200.000 unidades. Esto es lo que voy a buscar. Igual, ¿verdad? Entonces hago aquí, lo cruzo, 1.200.000 por 10, ¿verdad? Entre 4.000 me va a dar a 3 ml, ¿verdad? Al señor se le van a aplicar 3 cc de penicilina previa prueba de sensibilidad. No se les olvide que para aplicar penicilinas tenemos que ser
prueba y si vemos sospechosa esa prueba, entonces inmediatamente nosotros vamos a buscar la manera, ¿verdad? De darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá. Sí, que fíjese que a mí lo que me confunde es que, por ejemplo, nosotros que estuvimos en el sitio de Santana, había una enfermera que la diluía, un ejemplo, a la benzatínica, en 5 y otra la diluía en 4. Entonces, ¿cómo saber cómo la vamos a diluir si unas la diluyen de una forma y otras de otra, o con una cantidad o con otra cantidad? No, mire, ahí, ¿cómo se dice? Ahí no se altera. Independientemente, por eso yo al inicio les dije, yo lo diluyo en 10, pero hay personas que lo van a diluir en 8. No más de eso, ¿verdad? Esto es los rangos que se esperan que se puedan diluir, ¿verdad? Porque si usted le pone 5 cc a 4 millones de unidades, imagínese que yo le diluya en 5 cc, va a quedar súper, súper concentrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso no falla. Es decir, las unidades siempre van a ir independientemente en cuanto yo lo diluya. Por ejemplo, hay gente que diluye la benzatínica en 4 y otros en 5. Eso no le va a alterar nada. Lo puede probar ahí. Lo único que le va a bajar un poquito, quizás una raya, pero la concentración del medicamento es igual, ¿verdad? No sé si me doy a entender. La cantidad, las unidades, las 1,200 unidades le van a llegar. ¿Queda claro, señorita? Sí, Lee. ¿Sí? Ok. Yo les decía que yo lo diluyo en 10 porque va un poco más diluida el soluto. Dígame, licenciada Francis. Sí, buenos días, licenciada. No, yo le quería comentar que a mí me costó, bueno, cuando empezaba la carrera me costó aprenderme la regla de 3 y busqué un método para que no se me olvidara cómo hacerlo. Entonces, yo de la forma que lo hice fue de que o sea, multiplicaba primero siempre, así me acordaba, pues, lo que me pedían, por lo que lo iba a diluir entre la presentación. Y es que eso es lo que estamos Entonces, viendo. ¿Usted lo ve? Compañera que... ¿Sí? Sí, perdón. Bueno, la compañera que estaba diciendo que bueno, en unos centros de salud se manejan distintas las diluciones. Entonces, lo único que solo iba a cambiar es por qué lo va a multiplicar. Ok, vamos a ver. Esto es, cada quien tiene su manera de recordarse, ¿verdad? Y va a depender mucho de cómo nosotros lo hagamos. En el caso de esta fórmula es bien básico. Lo que debo de saber yo es cuánto tiene el frasco. ¿Qué es lo que tiene el frasco? Miren. Entonces acá. Y la cantidad que voy a poner. Entonces, ¿qué vamos a poner? Unidades sobre unidades. Después aquí, ¿qué es lo que me van a dar? Son ml. Esos son lo que me va a dar, ml. Entonces, si en este caso yo estoy buscando, ¿cómo se llama? Los ml, entonces lo que yo debo de partir para que no nos confundamos, ustedes busquen el método que se les haga más fácil, siempre y cuando no vayan a dar otra dosis, ¿verdad? O aplicar otra dosis. Entonces, unidades sobre unidades, ¿verdad? Se van y de ahí lo que nos queda es esto. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver, Kiara. Buenos días, licenciada. Yo tenía una consulta con respecto a lo que usted estaba diciendo, que a veces los médicos indican una dosis más elevada a pesar de que el peso del paciente es menor. En este caso, que nosotros lleguemos a reconocer de que es una dosis muy alta, aun cuando sabemos que el peso es bajo, ¿cómo podemos nosotros
si la podemos aplicar siempre o vamos donde el médico para decirle que esa dosis está errónea. Ok, gracias, mire, licenciada Kiara, hay algo bien importante. Eso va a depender del respeto que usted se tenga como profesional en el lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo reclamar. Le digo, doctor, claro, no reclamar. Doctor, fíjese, ayúdeme respetuosamente, doctor, ayude. Miren, estoy esperando una llamada del jefe de Villadela, ¿verdad? Que creo que no es muy bueno, por lo que el tono que me habló ahorita, pero me volverá a llamar y sí voy a dejarlas un ratito. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, tenemos que manejar la talla, el peso, más que todo en los medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo? Entonces, en el caso mío, que si ustedes van a ser de esas jefes que le van a tener miedo al médico, van a fracasar. Pero en el caso mío llego, doctor, fíjese que creo que aquí hay un error, o me ayuda, por favor, ¿verdad? Fíjese que este niño con conocimiento científico, fíjese que este niño pesa tanto y la cantidad que le indica es tanto. Entonces, buscar estrategia, ¿verdad? Porque por lo general al médico no le gusta que un profesional de la enfermería le rebata, ¿verdad? Entonces, ahora bien, su pregunta se enfoca a qué debo de hacer. Sencillo. A mí me ha pasado. Recuerdo que hace miles de años, no recuerdo, era docente del CENAR. Estábamos en el Lolo, cuando no era tan feo como ahora. Estamos hablando de unos 27, 28 años atrás. Estábamos allí y de repente un médico indicó a un recién nacido penicilina, ¿verdad? Entonces inmediatamente me voy, le toco a la puerta, doctor, ¿me permite? Sí, licenciada, mire, le digo que este niño usted le está indicando penicilina. Entonces, ay, ¿cuál es el problema? Me dice, no, el problema es sencillo. Ahí yo ya no me dejo, y ustedes lo saben. Este carácter mío, Dios santo, a veces quiero controlarlo, pero bueno. Entonces me dice, ¿y cuál es el problema? No, el problema es que no se le puede colocar. Primero, recuerden, un niño empieza a estornudar porque es normal, acaba de salir de un ambiente estéril y sale a un ambiente contaminado. El niño no presentaba fiebre, simple y sencillamente porque la mamá, el niño estaba con un poco de, no me acuerdo, pero sí estaba como un poquito agripado, pero eso, si es un virus el que el niño agarró, perfectamente se puede eliminar a través de la leche materna, no suspender la leche materna, si está con fiebre o febrícolas, bañarlo con agua tibia, darle abundantes, en este caso la leche tiene agua, hidratarlo, pero no nos vamos a ir a los extremos. Recuerden que todo medicamento se elimina a través del hígado. Y entonces, bueno, fue un debate y me dijo, voy contestando a su pregunta, yo lo voy a poner entonces. No, un momentito, usted no lo va a aplicar. ¿Por qué? Me dijo, si usted lo aplica va a tener problemas. Entonces yo les digo, esa es mi personalidad y espero que ustedes en algún momento reaccionen de esta manera científicamente, ¿verdad? Porque me amenazó, yo lo voy a aplicar, usted no, porque recuerden que él es de diagnóstico y tratamiento. Quien aplica el medicamento es el profesional de la enfermería y debe de tener un criterio firme, criterio científico de lo que está haciendo. Bueno, fue un escándalo y le digo, hágalo y usted va a tener problemas. Entonces, de repente, esos son los problemas que nos metemos en la enfermería. Por ejemplo, y perdone que voy a hacer un poco, pero tengo que estar un poco más tranquila después de que este hombre me llame, porque la entrada me dijo, licenciado, usted me está boicoteando el trabajo de fin de semana. Y yo, pero gracias a Dios, me dijo, la llamo después. Entonces, como verán, aquí ya tengo que estar lista para ver qué es lo que dice y qué es mi respuesta como profesional de la enfermería, ¿verdad? Que voy a dar, ¿ok? Entonces, esto es normal que se dé, jóvenes. No permitamos, sin dado caso, la dosis está. Si el médico que está ahí no le entiende, pues váyase a otro nivel, ¿verdad? No sé si le contesté, Kiara, su pregunta.
Sí, licenciada. Licler, si quiere que hagan unos ejercicios por mientras ellos y ahí compartan para que esté tranquila. Y no, así, ahorita no. Es que mire, de entrada es que acuérdense que yo hago brigadas y de entrada me dice, Lea, la llamo porque me está boicoteando el trabajo. Yo, ¿verdad? Yo ahí quedé un poco, pero bueno, no, estoy bien, no se preocupen. Sí, entonces para no... hasta que entre la llamada, que entre la llamada, compañeros, y esto es de todos los lunes, ¿verdad? Que más bien se tardó en llamar. Ok, vamos a ver. Entonces, esto es básico, que ustedes sepan la conversión. A veces dicen la conversión de dosis. Yo no puedo hacer la regla de 3 si no paso de gramos a miligramos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo gramos, tengo que pasarlos a miligramos, ¿verdad? Recuerda que en un gramo hay 1000 miligramos. Ya teniendo yo pasando los gramos, el gramo a miligramos, perdón, ya puedo hacerlo. Entonces, si vamos a aplicar 500 miligramos de ceftriaxona, ya que el frasco tiene 1 gramo, haremos lo siguiente, pasar el gramo a miligramos. Entonces, 1 gramo, repito, es igual a 1000 miligramos. Como ya sé que ese frasco tiene 1 gramo y que lo pase a miligramos, entonces yo ya sé que ese frasco tiene 1000 miligramos. Lo voy a diluir en 10. Y lo que me pide el médico es que yo le ponga 500 miligramos. Entonces, lo que yo estoy buscando es la cantidad, ¿verdad? Los ml. Ok, entonces, vamos a ver, acá me pasé. Igual, solo lo cruzamos. Recuerden que lo que pueden hacer es tachar miligramos con miligramos, ml con ml. Entonces, si ustedes quieren solo sacar los ml, yo lo que hago es acá tacharlo. Perdón. Bueno, no encuentro la barra, creo que aquí está. Entonces, lo único que tacho son los miligramos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a copiarlo, lo pegamos y ahí se nos va. Entonces, lo que nos queda es ml. Entonces, 500 entre 10, ¿verdad? Después, entre 1000, aquí está, ¿verdad? 500 miligramos por 10 igual a 500. Y esto entre 1000 nos va a dar aquí está la cantidad, 5 ml. Entonces, solo es de tener un poquito de esto. Ustedes desde ahorita vayan haciendo su libreta, una libreta donde tenga los recordatorios, ¿verdad? Porque a veces quieren irlo a hacer y no, ustedes están en una etapa de aprendizaje y es válido hasta para todo profesional que tenga sus herramientas básicas para en el momento indicado. Entonces, ¿cuánto le voy a aplicar? 5 cc de ceftriaxona. Ojo, esto es si va intramuscular. Pero si va en la vía IV, bueno, ya es otro procedimiento donde tenemos que aumentarle la cantidad. Por ejemplo, nos dice, licenciada, o en la indicación médica dice, aplicar 500 miligramos en 250 de solución al 0.9, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen, entonces esa cantidad nosotros ya, porque ya está diluida, la vamos a pasar a otra cantidad de agua mayor para que vaya disuelta. Recuerden que tienen que tener siempre presente que la vía IV o endovenosa es bien delicada, ¿verdad? Recuerdo que hace años, y esto es bueno que lo sepan. Ojo, ya le doy la palabra, señorita Kelly. Aquí me dice, lean, dice IV y M. Si este medicamento, ustedes dicen IM y V, eso significa que puede ponerlo tanto IV como IM. ¿Por qué? Porque las moléculas son más pequeñas, pero si solo le dicen el frasco IM, ojo,
solo va y ve, porque se van a echar al paciente, porque vuelvo y repito, las moléculas son mayores y entran al torrente sanguíneo y vamos a matar ese paciente. Recuerdo hace años, no veo, quizás unos 40 años, recuerdo, que una compañera el paciente tenía suero. Entonces ella preparó el medicamento y lo pasó, ¿verdad? A través de la vía que hay para infiltrar, ¿verdad? Pasó el medicamento. Y inmediatamente la paciente decía, pegaba gritos y decía, me voy en un túnel, me voy en un hoyo, me voy en un hoyo. Entonces, yo estaba cerca. Entonces, lo que le digo yo, ¿qué pasó? Entonces, abrámosle, porque yo desconocía, abrámosle la válvula. Era una cipota, ¿verdad? Abrámosle la válvula para que, entonces, cuando le pasábamos, porque ella estaba con suero, le pasábamos, no había ningún problema. Entonces, pasemos la ignorancia, ¿verdad? Por eso se dice que los medicamentos solo el que los prepara los tiene que aplicar. Por ignorancia mía, ¿verdad? En ese momento, nos desconocía qué era lo que pasa. Entonces, pasémoselo, cuando hacemos aquí, pasémoslo despacito, igual. Inmediatamente que se lo íbamos pasando, la señora empezaba a gritar que se iba. Inmediatamente lo retiramos. ¿Y saben qué? Había un médico. ¿Qué pasa? Inmediatamente la compañera se va y rompe la tarjeta. En la tarjeta decía que era IM, el medicamento que se le iba a aplicar. Entonces y yo traigo estas cosas acá para que nos demos cuenta que debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? Lean IM y B. Algunos dicen, pero es que yo no la puedo poner porque no dice subcutáneo. Ojo, si dice IB, pueden colocarla subcutáneo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vía subcutánea que se queda en la grasa, ¿verdad? En el tejido adiposo, y de ahí se va absorbiendo lentamente. Entonces, no hay ningún problema porque las moléculas son pequeñas, ¿verdad? Lo que vengo explicando después. Vamos a ver, señorita Kelly. Sé que penicilina ya pasó, ¿verdad? Yo le iba a hacer una consulta. En el centro de salud que a mí me tocó, la enfermera auxiliar, yo no lo hice, Dios sabe que no lo hice, hacían para mí no era correcto, ¿verdad? Pero juntan penicilina procaínica con Benza. Le ponen 4 ml de Benza y 1 de Proca. Dije para que no les duela. Soy sincera, yo se lo reporté a la licenciada del centro de salud. Yo le dije, mire, esto ya se está pasando, pero yo no lo veo correcto, le dije. Ok, Kelly, voy a darle la parte científica. ¿Saben cuáles son los medicamentos que se utilizan? Tienen que ir a estudiar. No se los voy a dar para que no todos esperen que se les da. Yo sé la respuesta, pero la procaínica es para una cosa y la benzatínica es otra. Ok. A veces se hace eso y no está malo, porque cuando antes se usaba la 633, que es una combinación de procaínica, de benzatínica y creo que es penicilina cristalina. No sé si está Lourdes ahí que me ayude, pero bueno, esos son los tres que van. Aquí estoy, existía esa combinación de 633, 600,000 unidades de penibenzatínica, 300 de procaínica y 300 unidades. Entonces, para la acción más rápida, que es la benzatínica, se hacía esa combinación. Como es la misma penicilina, ¿verdad? No se está alterando. Entonces, y había presentación, no sé si todavía venden en la farmacia. Y como la procaínica, el mecanismo de acción tarda más y el paciente es más lento. Con faringoamigdalitis y hay que actuar más rápido, entonces se ha indicado la 633 y en los hospitales o en los establecimientos de salud se hace de esa forma más empírica de hacer la combinación, pero lo indicado era poner la que ya venía de laboratorios. Pero no sé si siguen con la costumbre de hacerlo de esa forma. Es una penicilina y no le va a dar, si no es alérgico, no le va a dar reacción. Gracias, Lick, por ayudarme. Licenciada Kelly, entonces ya escuchó cuál es la situación, ¿verdad? Es más, déjenme decirle que yo hago un poquito de combinación más en los niños. Recuerden que a veces
se cristaliza la benzatínica y tenemos que cuidar 2 veces al niño o 2 o 3 y oigan, eso es terrible, más si es un niño. Entonces yo lo que uso es para que no se me cristalice y que no pueda pasar, a veces puedo usar un medio cc, es decir, lo completo. Si el niño o la persona, en este caso un niño, porque es ahí donde porque en lo que ellos están brincando, ya le voy a dar la palabra, joven, lo que ellos están alborotados y todo y es normal, ojo también, no los agarren a fuerza, porque nos pueden tomar una fotografía, etcétera, mejor que lo agarre la mamá o el papá, qué sé yo. Bueno, entonces, volviendo al tema, se cristaliza y cuando ustedes ya lo van a poner, se les tapa. Entonces yo siempre uso ese poquito, ¿verdad? Si la situación veo que es bien difícil, entonces agarro ese poquito de procaínica y no se le va a tapar. Entonces la parte científica, jóvenes, creo que ya lo escucharon, no le va a hacer ningún daño, todo lo contrario, ¿verdad? Acuérdense que unos son de vías respiratorias altas y el otro es para otras partes, ¿verdad? Mándeme. Y recordemos que ahora también hay prácticas de enfermería que tenemos que hacerlo basado en la evidencia científica, que a raíz de a veces de experimentos o cosas que se han hecho, se convierte en científico, ¿verdad? Se respalda con bibliografía. Es como el uso de la heparina, cuando nació de que no había en los hospitales para colocar la anticoagulación después de poner un medicamento intravenoso y se empezó a usar solución salina y ya quedó de uso así. Entonces así pasa algunas veces con algunos medicamentos o algunas cosas, siempre y cuando no pongan en peligro la vida del paciente. Y de la dilución también va a depender de las calidades de penicilinas que hay, porque hay laboratorios que se tapa la aguja. Entonces hay que dar hasta 2 pinchazos al niño. Y tal vez el criterio entre los 2 auxiliares que comentaba la compañera, a uno le va mejor con tal volumen, pero siempre recordemos respetando los volúmenes que acepta cada glúteo. Y en el menor de 2 años tiene que ser, ¿verdad? Lo que avala la pediatría debe ser el vasto externo. Lo que pasa es que aquí no hay la costumbre de ponerlo en los menores de 2 años en el vasto externo. Recordemos la masa que todavía no tiene tejido muscular, sino que está de tejido adiposo, ¿verdad? Entonces puede dañarse los nervios que pasan ahí en el glúteo. Creo que en pediatría se les enseña esto, las segundas diluciones, pero no voy a interrumpir más. No, no, mire, tenemos 2 clases hoy, pero si nos quedamos con esta no importa, porque sí. Lo que usted está diciendo es lo más importante. Sí. Oye, escucharon lo que dijo la LIC, ¿verdad? Evidencia científica. No va a pasar nada. Recuerden que al tener unidos estos 2 medicamentos, no le va a pasar nada al paciente. Estamos hablando de ahora bien, otro punto que me gustó, lo que tocó la LIC, es el vasto, ¿verdad? O en la pierna, que es el músculo anterolateral, ¿verdad? Ese músculo es el más indicado. Es lo mejor que puede haber porque ahí no pasan nervios cerca. Entonces, ese es el más. Pero recuerden, en un adulto, ¿cuánto van a aplicar? Lo máximo son 5 ml. En el deltoide, máximo 12 cc. En el vasto, como le llaman vasto, en el músculo anterolateral, también 12 cc, ¿verdad? Entonces, ojo con estas, sean científicos, lean, métanse. Nosotros aquí, lo único que estamos haciendo es dándoles luces, ¿verdad? Y si ustedes ahorita que están en formación, mejor pregúntenos a nosotros, porque posiblemente la jefe les va a hacer un llamado de atención o posiblemente, no quiero defenderla, ¿verdad? Posiblemente lo están haciendo en base a que no se le tape esa aguja, porque créanmelo, y a veces la mamá lo quiere matar a uno. La otra cosa, siempre y cuando no se pase, ¿verdad? Es decir, si fueron 3 cc por decir algo, yo coloco 2.5 de la benzatínica y el otro lo agarro de la procaínica. Entonces, en ningún momento está alterando. Y los 2 medicamentos sí se pueden combinar, ya lo escucharon, científicamente está comprobado. Esos son medicamentos que ya vienen de las casas, de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo. Beltrán había pedido la palabra.
Sí, era con relación a la penicilina. En el centro de salud donde yo estuve le mezclaban lidocaína para el dolor. A eso sí, la lidocaína, ojo con la lidocaína. A veces puede, y ojo también con esto, con la lidocaína. Ojo, si la lidocaína tiene epinefrina, mucho cuidado. Lea. Por ejemplo, como 3 estudiantes hicieron ya suturas hicieron en su tiempo, hicieron suturas los de fin de semana. Ok, pero ¿por qué digo esto? Porque ya tienen que empezar a perder el miedo. Si tienen la oportunidad, háganlo. Pero lo más importante es que lean el frasco, lean ese frasco y digan, va, lidocaína. Lidocaína, ojo, y que no tenga epinefrina. ¿Por qué? Porque esto, en primer lugar, las personas que son hipertensas o no son hipertensas, cuando va a un odontólogo y tiene esto, inmediatamente se eleva la presión. Ojo. Y cuando vayan a suturar nariz, orejas, pene, ¿verdad? Dedos, ojo, no van a utilizar esta lidocaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque hay necrosis. Va a haber necrosis. Entonces, mándele. También agreguemos que ahí se está agregando otra sustancia, otro antígeno, ¿verdad? Y el paciente tal vez no sea alérgico a la penicilina y va a ser alérgico a la lidocaína, ¿verdad? No es lo mismo como cuando ya vienen preparados otra vez farmacéuticamente, que vienen estudiados y todo eso, que hacerlo así con esa forma. Hay gente que es súper alérgica a la lidocaína. Así es. Entonces, es importante. Se fijan que a veces vale la pena estos conversatorios porque la lidocaína en el momento no duele, pero déjenme decirle que después de que pase el efecto de la lidocaína, el dolor es mayor. Entonces, no utilicen lidocaína, ¿verdad? Ahí sí no, ahí no estamos de acuerdo por lo que dice la licenciada, puede haber alguna reacción alérgica y ahí sí, ¿verdad? O también puede ser una reacción local por poner medicamentos con algo que no, o combinar. Miren, yo le tengo miedo. A veces, fíjense bien cuando combinan. Dice, póngale. A veces usan dexametasona con, no me acuerdo qué, y se cristaliza. Combinada con diclofenac. Diclofenac o con ¿Qué color agarra? Lechosa. Se pone blanca. Lechosa. Eso significa que hubo una reacción química. Por lo tanto, yo no debo de aplicarla. Pero no, dice, no pasa nada y se lo meten. Ojo, 1000 veces darle 2 pullones al paciente que va en diferente lugar, en diferente, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Para evitar que esto pueda suceder. Vamos a ver, Kelly. ¿Quién levantó la mano? Kelly. Eso lo observé también mientras estaban pasando un suero Dexa junto con tiamina. Y se puso todo lechoso y se tapaba al momento la vieja se tapaba bastante. Y miren, yo les dije que raro, le digo yo, eso no tiene que ser así, tienen que ser 2 sueros diferentes, le digo yo, porque yo lo estoy viendo la reacción, pero a veces uno como no es estudiante, como que uno no le pone mucha atención. En su defecto, ¿qué se puede hacer? Poner la tiamina depende, valoremos qué es lo que necesitamos, o el antibiótico en el glúteo y la tiamina en el suero, ¿verdad? Eso sí se puede hacer, pero no podemos combinar dos fármacos. Y recordemos las incompatibilidades. Por ejemplo, hay medicamentos que son incompatibles, aún intravenosos. Tenemos que esperar media hora a 1 hora de haber pasado, por ejemplo, una cefalosporina y una penicilina o un aminoglucósido. Entonces hay que esperar, no pasarlos juntos, solo esperar 5 minutos. Entonces no estamos poniendo el medicamento adecuadamente porque no esperamos el tiempo y uno potencializa el efecto del otro. Entonces se hacen empíricos esas cosas porque miramos que del laboratorio viene dexaneurobión y quieren hacer la misma combinación. Pero si hablamos de moléculas, cada laboratorio tiene sus mecanismos de hacer
combinaciones y nosotros lo hacemos de una marca que no sabemos su componente, ¿verdad? Sus adyuvantes que llevan, todos sus protectores que lo hacen. Entonces, por eso miramos esas formas de reacciones que hay. Entonces, recordemos, por eso llevan farmacología. Espéreme, que ahí, seguí hablando, que ahí está ya el hombre. Sí, llevamos farmacología para conocer las incompatibilidades de un medicamento. Ajá, cuénteme. Conocer las familias, ¿verdad? De los medicamentos, o sea, las diferencias entre el aminoglucósido y cuál es el mecanismo de acción, dónde se absorbe, dónde se elimina. En la parte de pediatría, no sé, como 3 años de edad pediatría, se les enseña a hacer una segunda dilución del medicamento. Recordemos que me enfoco en pediatría porque es mi experiencia, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. La inmadurez del riñón o del hígado tiene que ir a ciertas diluciones para no hacer daños renales o hepáticos, ¿verdad? Entonces, estaría más para preguntas yo porque sé que algunas cosas las saben, ¿verdad? Matemáticamente, plantear las fórmulas. Entonces, más de la experiencia que han visto, en lo que fueron ahorita a práctica. Algunas veces son malas prácticas o costumbres que se han hecho ley en algunos centros de salud. Si usted ya va con la parte científica, lo adversan, ¿verdad? Y le debaten su opinión. Pero hay que estar seguros y recordemos que los medicamentos son en su mayoría acá en en América Latina son por kilo de peso. En otros usan en adultos superficie corporal, que es otra fórmula que el médico usa. Pero nosotros debemos de estar familiarizados con los medicamentos más utilizados en el servicio donde estamos. Por ejemplo, si yo estoy en una disculpen que ponga el ejemplo, ¿verdad? Porque es donde yo he estado en la parte de pediatría y en neurocirugía. Uno maneja la tabla de medicamentos y cuál es la dosis indicada. Uno dice, por ejemplo, las penicilinas son a 50 unidades por kilo de peso. Está bien calculado. No lo va a poner así. ¿Y cuáles? Hay rangos también. Por ejemplo, los anticonvulsivantes. Yo puedo decirle al doctor con propiedad, doctor, le calculó mal la dosis porque mire, le dividí los miligramos entre el kilo y usted se pasó del límite, ¿verdad? Se le indicó, digamos, 100 miligramos de fenitoína, ¿verdad? Que es un anticonvulsivante, lo divido entre el peso y yo descubro a cuánto se lo calculó, ¿verdad? Y me voy a la farmacología o al vademecum y digo, este solo debe ser calculado de 1 a 5 miligramos por kilo de peso. Lo calculó más de 5 por kilo de peso. Entonces ya uno va, no es a rebatir, sino que está, mire, equivocada. Yo no podría cumplir esta dosis así, ¿verdad? Pero hay que hablarle con la evidencia. Mire, calculémosla, doctor, entre los dos. Aquí está el peso del niño. Mire, aquí está la indicación. Y como a veces quienes transcriben las indicaciones médicas son médicos internos, ¿verdad? De ahí a veces el médico residente no lo supervisa ni el especialista, tal vez escuchó mal cuando pasaron visita y colocó una dosis no apropiada o una vía que ustedes le pongan penibenzatínica IV. ¿Ustedes saben si se administra IV la penibenzatínica? Disculpen que no encendí la cámara. Estaba como... Aquí ya aparezco. Sí, sí, que no me miro porque como son tantos están. Ya, aparezco ahí, pero yo no me estoy viendo. Permítame que me quiero ver para ver si no estoy despeinada. Pero no me salen grandes, permítame. No, que está bien guapa. Pues yo confío en ustedes, ¿verdad? Que dicen la verdad. Entonces, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? En esto que es una parte de una función de enfermería. Hay medicamentos de uso delicado como los oncológicos que solo son administrados por licenciadas en enfermería entrenadas, ¿verdad? Por lo delicado que eso, en cuanto se va a diluir, qué tengo que hacer previo a la administración de estos medicamentos. No sé si rotaron por pediatría, que a veces hidratan al paciente o al paciente oncológico adulto antes de administrarle su quimioterapia, ¿verdad? Para que el riñón esté en buenas condiciones. También tenemos que saber qué tan
picante, esto es lo que se le debe llamar, o que dice, quema, la vía venosa, ¿verdad? Perdón, preguntó si la penibenzatínica puede o no ser administrada IV. ¿Qué me dicen? No, yo digo que no. No se puede licenciada, no se puede. nunca. No se puede. Ajá, sí. Entonces ustedes saben porque es mayor el soluto, la concentración, las moléculas, entonces puede obstruir, causar una embolia, ¿verdad? Por medicamentos o obstruir la vena y ser dañino para el paciente. Entonces tenemos que ver, doctor, porque son los internos a veces que ponen la indicación y uno transcribe la tarjeta, ¿verdad? Y si hay un personal nuevo que no recibió inducción, que va al servicio social y no se percata, pone el medicamento así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a preparar medicamentos, tiene que llevarlos de uso intramuscular aparte, ¿verdad? O delicado, los que se van a diluir en un microgotero, se van en los hospitales que andan sus marcadores de colores y lo ponen en rojo. La camisa que lleva la aguja la pintan en rojo, ¿verdad? Porque eso quiere decir que va a ir en microgotero y que no se lo vayan a pasar directo. Entonces tienen que saber cuáles son los medicamentos que se pasan IV directo, y IV directo no es que se lo vamos a pasar rápido. Mínimo una extracción de IV 5 minutos que tiene que pasar, pero a veces sabemos los volúmenes de medicamentos y lo pasan en menos de 1 minuto, ¿verdad? Y el paciente casi, el niño o el adulto siente que se le cae el brazo de lo que le está irritando la vena, y después vienen las flebitis. En los pacientes si vemos que no accesamos a vías periféricas porque todas las venas las tenemos con flebitis, ¿verdad? Con la inflamación. Entonces, podemos saberlo matemáticamente, calcular, pero si no lo administramos adecuadamente, va a haber fallas en el mecanismo de acción o también en la resistencia, ¿verdad? Los antibióticos, porque lo ponemos a 1 hora, otros a otra hora, entonces no se alcanzan, como decía la licenciada, ¿verdad? La vida media y el efecto deseado del medicamento. Entonces repasen qué medicamentos, qué patologías son las que más se usan, cómo se administra, qué precauciones tengo que tener, ¿verdad? Manejar el equipo de reanimación, que es lo primerito que ustedes tienen que revisar, si está el equipo de reanimación completo, qué puedo ayudar yo como estudiante. Entonces lean fármaco, no se sientan así, decir, es porque aquí no estamos repitiendo todas las clases, solo hacemos un repaso, un conversatorio. No podemos desde sociedad dar tanta cosa, o más farmacología que ustedes llevaron, y fisiología o fisiopatología, porque decir hay poco. Son clases que se complementan, ¿verdad? Ese conocimiento. No vamos a llenar de temas aquí en ejercicio, temas que ya vieron, pero sí algún recordatorio, algunas cosas que evitar, ¿verdad? ¿Qué puedo evitar yo en esto, verdad? ¿Qué experiencias he visto, verdad? De reacciones anafilácticas. ¿Qué puedo hacer en una reacción anafiláctica, verdad? A un paciente. Y más dice, es que ya me puse ayer, tiene que ser todos los días que se administra la prueba, porque ayer fue un día, hoy esto me puede a mí, puedo fallecer con esta segunda dosis. No sé si tienen así más que aclarar dudas. Jóvenes, ¿están ahí? Recuerden que a las 9 la persona invitada de ahí, mantengan siempre el respeto de los micrófonos apagados. Gracias a Dios, hoy han estado muy disciplinados, y que así estén, ¿verdad? Cuando esté la persona invitada. Imagínense, a veces por la impuntualidad ellos dicen, conéctense antes ustedes para que no tengamos atraso en la conexión, ¿verdad? De que estén todos. Entonces hagan las preguntas pertinentes cuando esté el invitado, ¿verdad? Eso les va a servir a ustedes cuando hagan su sistematización, porque a veces tenemos problemas. A nosotros nos asignan de 5 a 6 estudiantes de monografía. De repente los vamos a tener a ustedes asignados, ¿verdad? Que tenemos que estar revisando el proyecto que ustedes van a hacer en servicio social. Me dijeron, ¿qué preguntaron de la DEXA? Que no logré a ver. Bueno, usted sabe que yo... No sé, espérense, vamos a ver. Aquí lo voy a ver. Perfecto.
Hasta peleando de oro la iglesia. Parece que preguntaron de la... Preguntaban, Nick, que se puede combinar con diclofenaco. La que ya viene preparada es lo ideal, ¿verdad? Es lo que yo les decía, que puede haber de repente, si son diferentes laboratorios, no, se hacen cócteles en el hospital, pero previa indicación, ¿verdad? Cuando van a hacer un procedimiento, hacen un cóctel, le llaman como cóctel o una combinación de diclofenaco, de dexametasona, pero tiene que estar, y le ponen en cuanto de infusión, ¿verdad? Si yo tengo el respaldo escrito en un expediente y está normatizado, ¿verdad? También, porque para hacer los AMEO, los aspirados uterinos que hacen en ginecología, hacen estas mezclas, porque antes no le ponían nada para el dolor a la paciente cuando le hacían el legrado, ¿verdad? Entonces, en los hospitales está permitido, ¿verdad? Porque ahí uno está respaldado por el expediente, hay un equipo de reanimación que podemos salvar a la paciente, ¿verdad? Cuando un medicamento es IV, se puede aplicar vía subcutánea. Recordemos cuál es el mecanismo de acción en una vía subcutánea. Si le dice el prospecto o el vademecum que se aplica para las dos vías, se puede. Por ejemplo, ¿qué medicamento? Que lo usan mucho, que es para el dolor. Se me olvidó. Que se pone subcutáneo. Sí, Tramadol. Tramadol. Y ahí dice, ¿verdad? Que se puede administrar. Entonces, eso me garantiza que no le voy a quemar el tejido. Licenciada, bueno, disculpe, ya, sí. Gracias a Dios, ya arreglamos. Sí, vale. Entonces, rapidito, porque ya van a entrar los compañeros yo no sé si ya están más bien. Sí, ok, entonces recuerden que para poner preparación de medicamentos, miren, esto es Sociedad 2, y no estábamos en pandemia, creo que esto es 2018, estos muchachos ya egresaron. Miren, aquí creo que está, se usa la bata, se usa una bata estéril, se usa guantes, gorro y mascarilla en los hospitales, porque estamos tratando con medicamentos y eso se pueden absorber a través de la piel. Rapidito acá. ¿Cómo se preparan los medicamentos? Recuerden, se va en una bandeja y esa bandeja pues también va con un campo estéril. Y miren las compañeras cómo van. Miren qué lindo. Y no estábamos en pandemia, no digamos ahora. Ojo, recuerden rapidito, un cc, esto ya lo tienen ustedes, es igual a un ml, lo mismo, un ml tiene 20 gotas. Un cc tiene 60 microgotas, un litro tiene 1000 ml, un gramo tiene 1000 miligramos, una hora 60. 20 gotas, ¿verdad? Tienen las 20 gotas, tienen 60 microgotas, es decir, dentro de eso tenemos eso. Y un miligramo es igual a 1000 miligramos. Tenemos también, recordemos, lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento. Me avisan si entran los compañeros de vinculación. Utilizar los principios de asepsia y antisepsia, conservar los medicamentos y materiales en envolturas originales. Ojo, ya lo hablamos, ¿verdad? De la parte esa de no combinar medicamentos y peor si no son de la vía IV. Leer siempre el instructivo. También, ojo, esto no se los olvide jamás, que tenemos que llenar esa caja solo con agujas o en su defecto lo ideal es que esta caja solo es de vacunas, no es de inyecciones. Nosotros nos los hemos robado y esto es justo para vacunas, jeringas de vacunas. Entonces, ¿qué tenemos que tener, verdad? Recuerden, colocación de bata estéril, guante, gorro, mascarilla, bandeja de campo estéril, eliminación de objetos punzantes. En los hospitales hay unos botes de plástico guindados. Ahí ustedes van a buscarlos siempre. Y ojo, cuando utilicen esa jeringa, nunca la lleven así, ¿verdad? Inyectaron, siempre va hacia abajo para protección de ustedes y de otras personas. Tenemos también
¿verdad? Que tienen que tener, ¿se recuerdan en Sociedad 2? Pues ustedes ya tenían. Por favor, me avisan si entran los compañeros, si ustedes ven que entra alguien así como científicos, inmediatamente me paran. Medicamentos utilizados, ustedes en Sociedad 2, no recuerdo si en otro, hicieron su vademecum, por favor, ándenlo. ¿Cuál es el efecto secundario que puedo tener? ¿Qué debo de esperar? Hablaron del tramal. El tramal, tenemos que tomar signos vitales y si lo aplicamos, vigilar a ese paciente porque a veces se le bajan los signos vitales, ¿verdad? Entonces, tener mucha precaución. ¿Cuál es la acción? Tenemos que saber cuál es la acción, el efecto secundario, la dosis, la presentación. Aquí hay varios medicamentos. Estos medicamentos los usábamos bastante en neurocirugía. ¿Y qué tenemos? Ojo, mañana vamos a hacer énfasis en el Epamín. En el Epamín, porque el Epamín mañana lo vamos a ver, ¿ok? Y algo importante, ¿verdad? El Cardex. El Cardex de medicamentos. Ojo, ustedes van a ser jefes. Si hay medicamentos que ustedes mantienen, entonces los que ya se van a vencer se ponen adelante según cómo vayan, así como la vacuna, ¿verdad? Los que están más largo a vencerse, entonces los voy poniendo atrás y los que se van a vencer. Mándeme. Está el señor ok, listo. Díaz. Él es bueno, entonces, gracias a Dios terminamos con esto. Si hay preguntas, lo hacemos mañana. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Las preguntas lo podemos hacer para después. Bueno, Máster Pedro, bienvenido. Repáralo, estoy viendo lo que hiciste. Hola, aquí tenemos. Vamos a grabar. ¿Verdad? Para por efecto. Tengo una pregunta. ¿Se graba en la nube o en la computadora? ¿Qué es mejor? En la nube. En la nube. En la nube, perfecto. Vamos a grabar. Recording in progress. Ahí están leyendo. Nancy Aguilar, por favor. Auri.